Hace un par de días sucedió un hecho totalmente extraordinario en España. Los que estáis aquí ya lo sabéis, pero por si acaso alguien no está muy al tanto, hubo un cero total en el suministro eléctrico en toda la península ibérica. Esto es algo que viene muy enlazado con lo que contaba en el vídeo anterior con respecto a la gestión de riesgos. Sí, eso que a veces se deja como, bueno, algo secundario en los proyectos. Si no hubiese sido porque los responsables de la administración de la red en algún momento hubiesen empezado a hacer un registro de riesgos y hubiesen contabilizado que esto podía llegar a pasar, todavía estaríamos sin luz. Así que he pensado que sería interesante dar alguna pincelada más de cómo se tiene que hacer ese registro de riesgos. Y además de eso, os voy a dejar en la descripción un enlace a un formulario de contacto por el cual, con tan solo enviarme un mensaje, os mandaré la plantilla que yo utilizo para que lo uséis también vosotros en vuestros proyectos. Vale, pues vamos al caso práctico. Esta es la plantilla que yo utilizo para el registro de riesgos en Depistacho. Básicamente incluye las mejores prácticas recomendadas en el tema de gestión de riesgos. Como veis, tenemos una parte de identificación, una parte de evaluación y una parte del plan de acción. Vamos a ir a cada una de ellas en detalle para que veáis un poco cuál es la idea de todo esto. Y lo vamos a hacer con el ejemplo del apagón del que hablaba antes, ¿vale? En primer lugar, lo que me gustaría mencionar es que aquí, observad que aparte de proyecto, donde podemos poner pues red eléctrica de España, por ejemplo, hay un apartado de responsable. Esto es importante porque el registro de riesgos en realidad es un documento vivo que varía en función del proyecto, de las distintas fases del proyecto. Al principio del proyecto tendremos unos riesgos que van a ir evolucionando, se van a ir cerrando, otros se van a ir abriendo a medida que pase el proyecto, que vaya avanzando el proyecto. Entonces siempre tiene que haber un responsable que se encargue de mantenerlo vivo y de mantener el estado de los riesgos y identificar nuevos riesgos que puedan aparecer en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues podemos ponerme a mí. Vale. Vamos a la parte de identificación, que sería la primera fase. Vamos a identificar los riesgos. Hay un identificador, ¿vale? Podría ser un número, un código, lo que queráis. Simplemente es para referirnos a ese riesgo de forma rápida. Y luego está la parte de descripción, que como veis consta de tres partes diferentes, tres columnas. Quizá uno podría pensar que para describir un riesgo simplemente tiene que decir, pues hay un riesgo de apagón. Vale, es verdad, se podría definir así el riesgo. Pero las buenas prácticas sugieren que se haga de esta manera, contestando a estas tres columnas. En la primera, a como resultado de, después a existe el riesgo de y finalmente a resultando en. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, se hace de esta manera porque así ahondamos mucho más en el riesgo que estamos tratando de identificar. Estamos identificando junto con el riesgo las posibles causas y las posibles consecuencias. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. En el caso del apagón, podríamos decir que como resultado de un fenómeno de difícil explicación en la red, existe el riesgo de que haya un cero en el suministro eléctrico de la península, resultando en que muchos usuarios se queden sin suministro. ¿Vale? Aquí con top que corrija la Q. Fijaos, estamos identificando el riesgo en sí, que sería que haya un cero en el suministro eléctrico en la península. Pero estamos también identificando que en este caso es debido a un fenómeno de difícil explicación en la red. Hacedme esta pequeña concesión, quizá esto pues, no es la mejor forma de definir la posible causa, ¿vale? Debería ser algo un poco más claro, pero bueno, vamos a dejarlo así para poner el ejemplo. Y estamos diciendo cuál es la conclusión de ese riesgo. El riesgo de que hubiese un cero en el suministro podría deberse a que alguien ha tocado el botón que no tocaba. Estaríamos hablando de un riesgo diferente, aunque tuviese la parte de existe el riesgo de prácticamente igual, ¿vale? De esa manera podemos hacer planes de acción diferentes para causas diferentes. Y es que es lo que os decía,
Si identificamos las causas y las conclusiones, desarrollar un plan de acción es mucho más sencillo, porque podemos atacar a esas causas y a esas posibles consecuencias de una forma mucho más clara. ¿Vale? De acuerdo, pues ya tenemos el riesgo identificado. El siguiente paso sería definir un poco su estado, ¿no? Un riesgo puede estar en diferentes estados. Podría estar abierto, podría estar cerrado o también podría estar propuesto. Aquí podéis definir los estados que queráis. Yo normalmente con esos 3 creo que es suficiente. Un estado propuesto es un estado en el que se ha identificado un riesgo que en algún momento del proyecto habría que considerar. Por ejemplo, imaginaos que no tenemos red eléctrica en España, pero alguien se da cuenta de que, bueno, una vez la hayamos instalado, igual pasa un fenómeno raro y nos quedamos sin electricidad. Bueno, pues tendríamos el riesgo identificado y habría que ponerlo en el registro. Solo que no constaría como abierto, sino como simplemente propuesto. Ahora mismo ya tenemos red y este es un riesgo vigente, con lo cual habría que darle una fecha de apertura, que normalmente es la fecha en la que se identifica el riesgo. Aquí pues pongo esto por poner, ¿vale? La fecha de cierre se da la fecha de cierre cuando consideramos que el riesgo ya no aplica más al proyecto, no cuando sucede. En el caso que nos ocupa ya ha pasado esto, pero es posible que vuelva a pasar. Entonces no le damos fecha de cierre porque el riesgo sigue abierto. El riesgo ha pasado, pero puede volver a pasar, por lo cual sigue abierto, ¿vale? El estado sería abierto. Eso en cuanto a identificación. Vale, dejadme un momento que haga un pequeño inciso porque creo que aquí está bien recordar cuáles son los conceptos fundamentales sobre gestión de riesgos. Es cierto que ya lo comenté en un vídeo anterior, pero creo que está bien recordarlo aquí, brevemente. Recordamos que la gestión de riesgos tiene fundamentalmente 3 partes diferentes: la identificación, la evaluación y el plan de acción. Dentro de la identificación lo que tenemos es encontrar cuáles son los riesgos de nuestro proyecto, ¿vale? Y eso se puede hacer, bueno, pues de diferentes maneras. Por ejemplo, una buena forma es hacer una tormenta de ideas, que se llama, ¿no? El brainstorm, que es juntar a la gente que está implicada en el proyecto y, bueno, pues que cada uno, pues lo que se le ocurra, lo saque. Ahí es importante en las tormentas de ideas, recordad, no sé, bueno, para el que no lo sepa, no hay que limitar el pensamiento. Puede ser que alguien diga una chorrada, pero da igual, porque eso acaba llevándote a algún sitio. Así que es cuestión de desarrollar y desarrollar ideas. Otra opción son los checklists, que es como, bueno, pues una lista de puntos que hay que ir repasando y eso puede encenderte alguna bombilla y decir, pues mira, en este punto deberíamos pensar que podría pasar esto o lo otro, que podría ser un riesgo a incluir en el plan. Y luego pues también reuniones de uno con uno o por subgrupos. Eso ya, bueno, depende un poco también de no solo del proyecto, sino del tipo de equipo en el que estemos. Después tenemos la fase de evaluación, donde hay que asignar probabilidad y hay que asignar impacto a cada uno de los riesgos. Y junto con eso, pues generamos una formulita que nos dé la severidad del riesgo. Dentro del impacto, pues podemos considerar todas aquellas variables que creamos que son relevantes en términos de riesgos de nuestro proyecto. Podría ser el coste, podría ser el tiempo me refiero a retrasos en la entrega, temas de reputación, etcétera, etcétera. Aquí lo que se os ocurra, cada uno de vuestros proyectos. Y finalmente lo que tenemos es el plan de acción, que son un conjunto de acciones preventivas y o correctivas que se encargarían de o bien evitar el riesgo o bien minimizar las consecuencias. Hasta aquí solo hemos hablado de riesgos del proyecto o de gestión de riesgos. Y claro, ¿qué pasa? Que en español riesgo es algo que se asocia normalmente a algo negativo para el proyecto. Pero en realidad la gestión de riesgos no solo incluye aquello que es negativo, sino también aquello que puede ser positivo. En este caso en inglés se utiliza threats and opportunities, o sea, como riesgos malos y oportunidades. En el caso de las oportunidades se gestiona de la misma manera, solo que en el momento en el que se asigna una severidad, lo que estamos diciendo es que tenemos que tratar de que esa oportunidad realmente llegue a ser algo que pase en el proyecto porque nos va a interesar mucho que así sea. Vale, pues ahora seguimos con la evaluación. Aquí es donde vamos a ver si ese riesgo es un riesgo realmente serio para el proyecto o es un riesgo, bueno, que está bien saber y conocer, pero ante el cual en principio pues no tenemos que actuar de una forma inminente. Y eso va a depender de la probabilidad y del impacto. Aquí dentro de impacto yo me he limitado simplemente a hacer referencia al impacto en coste y en reputación. Puedes poner tiempo, aspectos técnicos, lo que queráis. Eso ya depende de cada uno de los proyectos. Fijaos, en este caso, venga, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, que la probabilidad fuese baja, el coste fuese bajo
y la reputación baja. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo que la probabilidad de que pasase algo así sería baja y en caso de que ocurra, el impacto en coste sería bajo. Es decir, que consideramos que no hay mucho impacto en caso de coste. Y el impacto en reputación también sería bajo. Es decir, que consideramos que nuestra reputación no se vería demasiado dañada. ¿Cómo se define el impacto en coste y en reputación? Esto de bajo, medio o lo que sea, eso ya depende de cada proyecto también. Hay proyectos en los que se puede hacer una evaluación y decir, mira, este riesgo tiene un impacto de 1.000 euros. Hay proyectos que 1.000 euros es un impacto enorme, muy alto, y hay otros en los que 1.000 euros pues, es negligible. Ya depende un poco de las dimensiones. ¿Vale? ¿Cuál sería el caso que nos ocupa? Aquí probablemente lo que tendríamos es que la probabilidad de que pase algo así se podría incluso definir como negligible, porque es realmente un fenómeno muy raro. No ha pasado nunca y tampoco era una cosa que dijeras, oye, esto es fácil que pase, ¿no? Entonces, vamos a considerarlo como negligible para este ejemplo, ¿vale? Aquí habría que evaluarlo, los técnicos tendrían que hacerlo como fuese. Lo que quiero marcar aquí es que la fórmula que utilizamos para calcular la severidad es muy importante y hay diferentes tipos de fórmula, porque puede tener en consideración unas cosas u otras. Para desarrollar un plan de acción, se recomienda que en riesgos de severidad alta, es decir, los que nos vayan a salir aquí en rojo, siempre tiene que haber un plan de acción. Para los que tengan una severidad media, los que salgan en amarillo, es recomendable que la haya, y aquellos que tengan una severidad baja, que salgan en verde, bueno, pues está bien tenerlo, pero bueno, a priori no es tan importante. Fijaos, si aquí ponemos que el impacto es negligible, pues saldría una severidad baja, a lo mejor no sería tan importante. Si lo subimos un poco, la severidad sube, sería recomendable hacerlo. Yo, la fórmula que utilizo en el caso del registro de riesgos, que os comento aquí, tiene una peculiaridad, y es que con que uno de los dos impactos en coste o reputación sea muy alto, automáticamente nos vamos a 50, lo cual lo califica como un riesgo de alta severidad, y eso obliga a hacer un plan de acción. ¿Por qué? Pues porque, claro, puede ser que el riesgo sea negligible en términos de probabilidad. Puede ser incluso que la reputación también, da igual, no pasa nada. Pero imaginaos que el caso es que cuesta un dineral inmenso. En esos casos, incluso aunque sea poco probable y uno pueda decir que si es que no va a pasar, da igual, tú tienes que tener un plan de acción al respecto de ese riesgo, porque si se da, la hemos liado gorda. En este caso concreto, pues probablemente la reputación, el daño reputacional también sería muy alto. O sea que fijaos, estaríamos hablando de un riesgo de severidad 80. Dentro de esta plantilla, el mínimo, lo vais a ver aquí, sería 0, el riesgo que está bien, lo puedes poner si quieres, pero si no lo tienes no pasa nada, y el máximo de severidad utilizando esta fórmula, repito, aquí cada uno puede usar la fórmula que quiera. El máximo sería 100, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, bueno, pues estamos hablando de un riesgo muy poco probable, pero con un impacto bestial, por lo tanto tenemos una severidad alta y sería necesario desarrollar un plan de acción. El plan de acción también, aquí solo tengo 2 columnas, es por simplificarlo mucho, pero en realidad podría hacerse muchísimo más, ¿vale? Habría que definir cuáles son las acciones que mitigarían ese riesgo o que lo evitarían completamente. Y aquí hay que ir con cuidado a la hora de definir acciones. O sea, claro, una acción que elimina automáticamente el riesgo es decir, bueno, pues apagamos la red. Claro. Lógicamente no es una acción que podamos tener en consideración, ¿no? Una acción posible pues sería, no lo sé, hacer un sistema redundante. La fecha de cierre en este caso solo se pone una vez el sistema redundante ya está implantado. Es decir, vale, esto está implantado y se implantó el 2 del 2 de 2024. Muy bien, se pone ahí. Si el sistema no está implantado, se deja abierto. Y quiere decir que estamos en trámites de hacer esa acción. También se podría poner una fecha de apertura. Aquí lo pongo así simplemente porque es un ejemplo, ¿vale? Y de hecho también se puede observar que en este caso pues solo tenemos una acción, pero aquí lo normal sería que hubiese varias acciones para un mismo riesgo, ¿vale? Simplemente os quería dar un poco el ejemplo de cuál sería el trámite a la hora de identificar un riesgo, evaluarlo y de hacer el plan de acción pertinente. Para hacer la evaluación, pues aquí lo hemos hecho un poco así, a bote pronto, pero se requiere tener el conocimiento necesario para poder decir cuál es la evaluación adecuada, ¿no? Si no, claro, podemos
encontrarnos con severidades que no son las que tocan. Y eso haría que la gestión de riesgos no fuese adecuada. Y bueno, pues básicamente esa sería la idea. Ahora habría que hacer este proceso con cada uno de los riesgos que hubiese asociados al proyecto en el que estamos. Vale, pues con esto ya tenemos los fundamentos para hacer nuestro registro de riesgos. Fijaos de la importancia de definir adecuadamente los riesgos, porque si no, eso va a condicionar después todo el posible plan de acción que tengamos al respecto. Ese tiempo es necesario para entender realmente cuál es el peligro o la oportunidad a la que estamos refiriéndonos. Y esto es importante porque así evitaremos quedarnos a oscuras.